Adelante, senador. Muchas gracias. Buenos días a todos los medios de comunicación. El día de hoy vamos a dar a conocer sobre nuestra posición con respecto al incidente de suspensión de la acción de inconstitucionalidad que fue presentada por diversos senadores de la República para suspender principalmente la ley de remuneraciones. Sobre este tema queremos comentar lo siguiente. El día de ayer, un equipo de abogados del grupo parlamentario del Senado de Morena interpuso un recurso de reclamación en contra del ministro instructor Alberto Pérez Dayán, que concedió la suspensión de la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, dictados el 7 de diciembre pasado en el incidente de suspensión de la acción de inconstitucionalidad. Como todos sabemos, el día 7 de diciembre, el ministro instructor de la acción de inconstitucionalidad decretó la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos. Sobre este tema, nosotros acudimos a presentar a la Cámara de Diputados esta promoción en virtud de que consideramos que no se puede permitir que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigan ganando mucho dinero, como también ya lo saben, es de conocimiento y del dominio público que este es el PEF 2018 y aquí establece la remuneración nominal anual de los ministros, que es de 6.938.000 pesos lo que reciben anual. Cada uno. 575.000 pesos mensuales. Es la remuneración mensual. Y nosotros queremos expresar, pues, que vamos a defender una de las luchas que ha dado nuestro movimiento, principalmente en que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Fue una promesa de campaña de la coalición Juntos Haremos Historia que dirigió el licenciado Andrés Manuel López Obrador en su momento, hoy presidente de la República. Queremos expresarlo contundentemente. Vamos a llevar a cabo hasta las últimas consecuencias esta orden, esta propuesta de campaña hacia la sociedad. No es posible que haya un gobierno rico y pueblo pobre, no es posible que haya unos cuantos que obtengan unas ganancias enormes y el pueblo no tenga para comer. Por eso, esta lucha por la transformación de la vida pública del país va a fondo y es en serio. No estamos jugando, no estamos haciendo de este movimiento solamente una propuesta de campaña y nos vamos a olvidar. Es un tema bastante de fondo. Y si nos comentaran, porque nos los han dicho, que si esto polariza a los poderes, sí lo hay, no lo vamos a negar. No queremos ocultar que el Poder Judicial quiere seguir viviendo como en el pasado. Creen que vamos a continuar
con los privilegios, que van a gozar del status quo que ellos hoy siguen viviendo y que nada va a cambiar. Nosotros vamos en serio, creemos que esto no es solo de juego, es al contrario, es muy profundo. Consideramos que el cambio que ocurrió el 1 de julio es un cambio que el pueblo de México le exige a todos. No es para solamente un partido que hoy se dio a favor de nuestro movimiento, pero es para todos. La realidad es que este incidente que fue promovido por los senadores del PAN, del PRI, del PRD, Movimiento Ciudadano, nos dice que siguen creyendo que México puede seguir con los privilegios que antes gozaban. Esto se acabó y nosotros vamos del fondo en estos asuntos. Por eso hemos recurrido ya a esta promoción que hemos comentado y que seguramente vamos a ganar porque tenemos fundamentos legales que sustentan lo que nosotros comentamos. Pero además queremos decirles que el artículo 127 de la Constitución establece ahí con mucha claridad que nadie puede ganar más que el presidente de la República y en consecuencia seguramente nuestros compañeros diputados federales, ahora que aprueben el presupuesto de egresos de la Federación, van a aplicar este artículo como algo fundamental. Este es el tema principal de nuestro grupo parlamentario que vamos a seguir sosteniendo. Queremos comentar que el senador Alejandro Armenta también dará a conocer otros elementos más. Gracias. Para las y los senadores del grupo parlamentario de Morena, el mandato para iniciar la cuarta transformación es muy claro. Lamentamos la postura cómplice de los y las senadoras del PAN y del PRI principalmente para proteger los privilegios del Poder Judicial. Los salarios vergonzosos que ocultan, queriendo engañar al pueblo de que solo reciben 250,000 pesos, que de suyo esa cantidad ya es ofensiva ante los ojos de un pueblo empobrecido, no es verdad. El senador Salomón ha explicado que ganan más de 570,000 pesos mensuales cada magistrado y ministro. El segundo tema que es del conocimiento público es el nepotismo que existe en el Poder Judicial. Familiares, compadres, comadres, socios, colaboradores que con intereses perversos trabajan en el Poder Judicial para hacerle favores a los políticos del PRI y del PAN para agilizar sus procesos judiciales. Y el tercer tema que tenemos que poner en la mesa y que tendrá que ser sujeto de investigación, porque el Senado de la República tiene facultades legislativas de fiscalización, legislativas y de gestión establecidas por la Constitución, son las sentencias que han sido denunciadas por un gran número de defensores de derechos humanos en contra de hombres y mujeres que han sufrido sentencias que castigan a las víctimas en lugar de castigar a los delincuentes, principalmente en los casos de feminicidios y en el caso de violación a los niños menores de edad. Así es que son tres temas: el combate a los privilegios, el nepotismo y las sentencias a modo que los y las políticos del PRI y del PAN les comisionan
comisionan al Poder Judicial para ese objetivo. Así es que son 3 temas. Los senadores, las senadoras que nos acompañan también tienen otros argumentos. Señor senador, para que les demos entrada, por favor. El senador Primo Doté, por favor. Es verdaderamente vergonzoso, verdaderamente vergonzante la actitud que uno de los 3 poderes de la República está tomando con cinismo, defendiendo sus privilegios, en una actitud que evidencia totalmente el desconocimiento que tienen de la realidad social de nuestro país. Ya solamente falta que digan que si el pueblo no tiene pan, que le den de comer pasteles. Es verdaderamente, como lo mencionó el senador Armenta, que para tratar de limpiar su imagen, falsamente además, digan que solamente perciben alrededor de 250,000 pesos. Eso con lo que pretenden limpiarse es más ofensa aún todavía para el pueblo mexicano. Olvidan, y tendrán que recordarlo, que el poder reside esencialmente en el pueblo. No logran identificar lo que se está viviendo en nuestro país, la cuarta transformación. No escuchan ese poder, la voz que se dio en todo el proceso electoral, en las urnas, y que el día de hoy todavía es aún mayor. Hoy no es el 53% de la población mexicana que opina que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Es una mayoría más abrumadora aún. Lamentamos verdaderamente, y tiene que ver con el tema del nepotismo. Lamentamos verdaderamente que no estén muchos en ese poder a la altura de las circunstancias y que se rebajen a una postura de tanta liviandad. Y cabe por el nepotismo, primero mis dientes y también primero sus parientes. Como representantes populares vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Procedemos del pueblo, fuimos con el pueblo, nos nombraron ahí y vamos a defender los intereses legítimos de mayorías y minorías, pero intereses legítimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Antes de la pregunta, vamos a pedirle a la senadora Antares también que nos haga comentario. Buenos días. Pues bueno, efectivamente estamos tratando el tema que ha causado tanta polémica respecto a los megasueldos del Poder Judicial de la Federación y la controversia que se ha dado en la Suprema Corte, como ya lo mencionaba el senador Armenta, redactada por los propios ministros y entregada por los senadores y senadoras de la oposición. Pero más allá de esto, que bueno, ciertamente ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni otros de los organismos descentralizados que ahora aducen respecto a su independencia vulnerada por bajar los sueldos, han defendido los sueldos tan bajos de la población. Pero más allá de todo esto, la reforma constitucional al artículo 127, en el que se habla
de que nadie puede ganar más que el presidente de la República se hizo en 2009. Y en esa reforma constitucional, que ciertamente no era Morena la primera fuerza política, no existía Morena siquiera, y se hizo esa reforma constitucional, hay artículos transitorios. Y el tercer artículo transitorio en esa reforma constitucional dice específicamente en cuanto a los salarios de el Poder Judicial de la Federación, y hace alusión a todo el listado de los puestos, y dice que tienen 1 año para hacer los ajustes. 1 año. Es decir, esta aprobación se dio en 2009, tenía hasta 2010 para hacer la modificación. Pero ese transitorio lo tienen borrado del mapa desde el mismo 2009, porque nunca nadie ajustó los salarios. Ahora nosotros estamos para que se aplique la Constitución, una Constitución que nosotros no votamos, nosotros no transformamos en ese momento, simplemente se está insistiendo en reglamentar el artículo 127 que ya estaba explícito así. Llama mucho la atención acá que hay unos cuantos que se están oponiendo a estos cambios, pero a favor está la inmensa mayoría del pueblo de México. Y como nosotros, los de este grupo parlamentario, nos debemos a esa mayoría, vamos a seguir adelante con lo que tenga que hacerse. Gracias. Muchas gracias, senadora Antares. ¿Algunas preguntas? Con mucho gusto. Sí, senador. Les pregunta primero María Gómez de TVC Noticias. Nadia, perdón. Tania Gómez, preguntarle, el senador Monreal presenta hoy un exhorto para que la PGR informe sobre las investigaciones levantadas por actos de corrupción atribuidos a jueces y magistrados. Preguntar si la bancada va a apoyar este exhorto y pues cómo abona este tema pues a este diferendo con el Poder Judicial. Gracias. Efectivamente, el senador Ricardo Monreal hoy va a presentar un exhorto para la Cámara de Diputados y vamos a apoyar todo el grupo parlamentario este exhorto. Hoy se nos dio a conocer de qué se trataba el tema y el grupo parlamentario va a apoyar totalmente esta propuesta. ¿Cómo abona este tema a este diferendo con el Poder Judicial, que pues este exhorto que se hace a la PGR para que informe sobre investigaciones contra jueces y magistrados por actos de corrupción? Lo único que solicitamos es que haya justicia. Es lo único que estamos pidiendo. Creo yo que todos y el pueblo de México sabe cómo ha habido un comportamiento de parte de los jueces, de los magistrados, en torno a muchos temas, para no comentar todos, y creemos que es importante que hoy se comporten respetando la Constitución. Es lo único que estamos pidiendo, no estamos pidiendo otra cosa. El grupo parlamentario de Morena será respetuoso siempre con el Estado de Derecho y esto es lo fundamental. Vamos a apoyar estas propuestas. Hace rato la senadora Antares dio a conocer que detrás de este recurso no fueron los senadores del PAN, del PRD, del PRI o de Movimiento Ciudadano los que lo hicieron. Fueron ministros, entre ellos redactaron, elaboraron este recurso. El ministro Carrasco, que fue, como ustedes saben, integrante del Tribunal Superior Electoral, así también el ministro Payán, entre ellos. Es algo para que vean cómo están coludidos, ni siquiera técnicamente ni con capacidad los senadores del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano pueden elaborar un recurso de esta magnitud. Pero además, atrás de eso también está la componenda de la elección de Puebla. Eso fue también acuerdos con los magistrados para someter al propio Senado, poner de rodillas a los poderes que el pueblo de México hoy ha dicho quiénes son en el Senado y en el Ejecutivo y en la Cámara de Diputados. Por eso
queremos dejar muy claro que no somos ingenuos políticamente sobre este tema, sabemos de dónde viene y sabemos que tenemos la razón, por eso vamos a defenderla con todo. Muchas gracias. Sucede Alcántara, del Universal. Buenos días, yo quería preguntarle al senador Armenta, ¿qué opinión le merece que el presidente dijo que, bueno, no estaba de acuerdo en su iniciativa de castración química? Es otro tema, con gusto, si me permites, te lo expongo, pero yo estoy a favor de atender el tema de fondo. No dijo que no estaba de acuerdo conmigo, hizo otro comentario, pero con gusto te lo respondo en un ratito más, porque lo más importante hoy es poner en la mesa de la discusión la corrupción, el nepotismo y los privilegios que tiene el Poder Judicial en contra de la pobreza de nuestro país. Sergio Ramírez, perdón, Susana. Pero, senador Jara, esto no enrarece el ambiente y divide a la sociedad, viendo que los poderes se estén peleando. Ayer el comisionado, el presidente de la CNDH decía que este tipo de conflictos pues enrarecen el ambiente y no genera que la sociedad vea como pues un acuerdo. Pareciera que hay un choque de poderes de a ver quién es el más fuerte. Llama mucho la atención y le agradezco la pregunta, porque resulta que es muy malo y plantear diferendos si es de este grupo parlamentario hacia ellos, pero cuando es de ellos hacia nosotros está bien, porque es la separación de poderes. Nosotros somos parte del Poder Legislativo, el Senado de la República, y cada senador o senadora en la individual tenemos libertad de expresión, somos otro poder y estamos precisamente haciendo uso de esa separación de poderes para manifestar lo que corresponde, pero además con otra cuestión que hay. Atrás de cada una de nosotros hay gente a quienes nosotros representamos y estamos siendo la voz de ellos. Ellos no tienen gente a quien representar. Gracias. Perdón, ¿tu nombre? José. Suset, el ambiente de México ya está enrarecido. ¿No lo han percibido? Huele a pobreza, se palpa la miseria. Los hospitales no tienen medicamentos, nuestros jóvenes son violentados. ¿No está enrarecido? Nosotros, así nos lo dejaron, enrarecido, empobrecido, sangrando. Y ahora que queremos poner orden, que queremos hacer las cosas bien, resulta que nosotros somos los que queremos conflictuar. Aquí, en este momento en que estamos peleando si ellos ganan más dinero que otros, hay gente en mi estado y en todo México que está buscando qué comer en los basureros. Hay niños en mi estado, en la Sierra de Durango, que se nos mueren de hambre. Y resulta que no podemos tocar a los que ganan mucho dinero. Son sus derechos. Y yo quiero aprovechar, y voy a hablar poquito porque ando ronca, pero quiero aprovechar los medios para que el pueblo de México sepa bien quién es quién. Los que están de aquel lado, que lo que quieren es defender sus derechos, y los que estamos de este lado, que estamos defendiendo los derechos de la mayoría, de los pobres, de los desposeídos. No queremos esos sueldos tan de privilegios que humillan, ofensivos, cuando tenemos gente que se nos muere de hambre. ¿Eso no se te hace que esté enrarecido? ¿Que nuestra gente se muera de hambre? Es más que enrarecido. Es un ambiente podrido y lo vamos a cambiar. Sergio Ramírez, de La Razón. Muchas gracias. Sí, ustedes acaban de hablar ahorita de nepotismo, compadrazgos familiares en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué elementos tienen para decir eso y quiénes, qué ministros tienen familiares dentro? Puedes volver a repetir. Ustedes aquí mencionaron que hay nepotismo, compadrazgo, amiguismo en el Poder Judicial. ¿Qué ministros tienen familiares dentro de la Suprema Corte y qué pruebas tienen para ello? Y segundo, preguntarle, hoy en algunas columnas se menciona, incluso ayer el senador Manuel Añorbe señalaba que se pretende dar un golpe de Estado al Poder Judicial. ¿Qué opinión tienen al respecto? Miren, hace ya un mes aproximadamente dimos a conocer del Consejo de la Judicatura algunas observaciones que tenía con respecto a familiares, sobrinos, trabajadores, en fin, de los que tienen en nómina. Y lo comentamos con mucha precisión. Hay mucho nepotismo,
Por eso, el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa que tiene que ver con esta acción, esta actitud, para que la Suprema Corte y los ministros eviten detener ya a sus parientes, a sus familiares. Aquí solamente voy a comentar un magistrado del circuito de Campeche, Francisco Arcobedo Montero. Él tiene nómina del Poder Judicial a un total de 14 personas con relación directa, entre ellos son familiares, amigos, familiares de sus amigos, trabajan sus 3 hijos con él, 3 sobrinos, la exesposa, 2 yernos, un compadre, 2 comadres y el esposo del hijo, a una de sus comadres del magistrado, nada más. Y así podemos mencionar varios. Creo que este es solamente un ejemplo, pero queremos seguir explicando el tema. Los magistrados, bueno, vamos a comentar el tema de Yanil Otarola Malasis, que es la presidenta del Tribunal del Fraude Cometido. Voy a comentarles, ella tiene un sueldo de 264,030 pesos mensuales. Esto es solamente lo que es su salario, aparte los bonos, etcétera, etcétera. El hermano de la presidenta, Rafael Yan Otalora Malasis, es actualmente secretario particular del magistrado regional en la sala de Toluca. Juan Silva Adayana cobra mensualmente 77,000 pesos. La secretaria general de acuerdos de la presidenta Otalora, María Cecilia Sánchez Barreiro, cobra mensualmente más de 200,000 pesos. Tiene a su hermano Carlos Manuel Sánchez Barreiro como técnico operativo de recursos humanos del tribunal. El padre de la mano derecha del presidente, Francisco Javier Barreiro Pereira, es un asesor que cobra más de 70,000 pesos al mes. Estos son algunos ejemplos. Podríamos mencionar más, pero creo que no es el caso. ¿Alguna pregunta más? Solamente abundar un poquito al respecto de la pregunta que hizo el compañero de La Razón. En el 2017 hubo un estudio en 31 entidades. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras, de al menos 500 jueces y magistrados. Ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o en otros. Este estudio fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elaborado por el consejero Felipe Borrego Estrada. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, el 48.6%. 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para conseguir empleos a su esposo o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. El tema aquí tiene que ver porque hay quienes dicen hoy al respecto de los programas del bienestar que no se les puede quitar a ellos para darles a otros. Y estamos totalmente de acuerdo. El tema es que lo que perciben, que no lo que ganan, no es de ellos, es del erario público, es del pueblo. Y durante muchos años le han quitado al pueblo lo que es del pueblo, y este es el momento de devolverle simplemente al pueblo lo que le corresponde. Muchas gracias. Si no hay otra pregunta. Sí, la segunda que les preguntaba, el intento de un golpe de Estado al Poder Judicial. El intento de golpe de Estado al Poder Judicial, hoy se mencionan algunas columnas políticas y el senador Manuel Añorbe señalaba al respecto. No hay ningún intento, absolutamente nada. Es una opinión muy respetable
que muchos coincidimos, del senador, pero es su opinión y no hay ningún intento de golpe de Estado. Al contrario, lo único que estamos haciendo es dar a conocer por qué estamos nosotros apoyando la ley de remuneración, por qué la propusimos, por qué la sostenemos y por qué debemos defender esta ley. Es lo único que estamos haciendo con mucha claridad, para que México nunca más haya privilegios. Buenos días, perdonen. Una última pregunta. Aquí hay también unas realidades. Casi todos los jueces, magistrados han sido puestos por priistas y panistas en su momento. Entonces hay mucha contaminación de toda la herencia de corrupción que dejaron Zedillo, Fox, Calderón y ahora Peña. Recuerden ustedes, en el 2006, 2012, siempre decíamos que sus instituciones del sistema político, del régimen que está ya por terminar, era un sistema corrompido. No creíamos en sus instituciones, porque siempre habían sido por acuerdos de un grupo y de otro. Recordarán cómo se constituyeron los órganos electorales, 3 para uno, 3 para otro y 1 para el más pequeño. Y ahí no participó Morena, por eso tenían los órganos electorales en sus manos, controlados, para llevar a cabo las elecciones a modo, como siempre lo hicieron, con fraudes electorales. Así está Puebla, véanlo. Es terrible ver cómo está el estado de Puebla. Los tribunales locales electorales, los órganos electorales controlados, sujetos al designio y capricho del exgobernador de Puebla, hoy senador. Y así ha estado en todas partes, pero va a tener que cambiar, porque México está cambiando y estamos muy optimistas de que esto va a cambiar muy pronto, mucho más que pronto. Vamos a tener nuevas instituciones que respeten la ley, que respeten la Constitución, porque lo que ha sido es siempre torcer la ley. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias, muy amables por venir. Muchas gracias, senadoras y senadores. Muy bien, muy bien. Puedes hacer uso de la palabra, argumentos y ya, es abierto para todos,